Hola, mi nombre es Miroslava Sánchez y te quiero dar la bienvenida a Ya la vi, un programa hecho para los amantes del cine y la televisión. Muy buenas tardes, damas y caballeros, sean bienvenidos a un nuevo episodio. El día de hoy les voy a hablar de una película que es cine, de verdad. Qué película tan bonita fui a ver, y es Frankenstein, de Guillermo del Toro. En primer lugar, quiero decirles que esta película llegó aparentemente a muy pocos cines en México, lo cual para muchas personas que la quisieron ver en la pantalla grande complicaba eso. Yo tuve la suerte de tener en mi ciudad funciones de esa película, sin embargo, bueno, el cine en donde se proyectó, la verdad es que no tenía muy buena calidad en el proyector, creo, porque estaba muy oscura la película. O sea, no creo que sea algo de la película, pero creo que el cine en sí, el proyector que tenían estaba muy oscuro. Algo estaba pasando que sí se veía, pues, bastante oscura las escenas que eran de día, que había sol. Entonces, en esa parte no lo logré disfrutar mucho, pero la vi, y fue lo importante. Y vaya que qué película fui a ver, amigos. Frankenstein de Guillermo del Toro es probablemente una de las películas más bonitas que he visto en este año. Realmente esta película me dejó muy, muy sorprendida del lado bueno, y quiero hablar un poco de ello. Esta película no es la novela, no es la copia exacta de lo que es la novela de Mary Shelley. Esta película es una reinterpretación dramatizada de lo que es la novela, y vaya que personalmente pienso que es una muy, muy buena versión de Frankenstein. Yo estoy comenzando a leer la novela de Mary Shelley, así que voy a hacer una comparación en un post más adelante cuando salga esta película en Netflix acerca de la película y el libro, pero esta versión nos muestra un Frankenstein diferente, uno que no hemos visto en el cine, y me encanta bastante cómo Guillermo del Toro se tardó 30 años para hacer este proyecto, y creo que lo logró bastante bien. Esta es una reinterpretación que no hemos visto en películas de Frankenstein, y es que esta se centra en mostrar un mensaje acerca de la humanidad y no tanto de un monstruo. En la película, así como en la novela, conocemos la historia de Víctor y del monstruo a través de cómo Víctor le narra al capitán Walton pues su historia cuando él está en el hielo, lo rescatan, y se supone que en esta película Víctor no está siguiendo al monstruo, sino que el monstruo está siguiendo a Víctor. Entonces Víctor está escapando, logra llegar al barco del capitán Walton, que están ellos varados en el hielo, y le logra contar la historia. Del capitán Walton casi no escuchamos en esta película, pero conocemos la historia de Víctor. Y Víctor, a diferencia de la novela, crece en una familia, o al menos con un padre que carece de amor por Víctor, que era muy estricto, que era ausente en su vida, y su madre era lo único bueno que tenía. Y su padre iba y regresaba a su casa, era muy adinerado, claro, y también era un médico. Entonces, como que le inculcó la medicina a Víctor, pero casi que se lo obligaba a hacer. Y bueno, la historia de Víctor sucede que su madre se muere dando a luz a otro de sus hermanos. Aquí nada más conocemos que tiene un hermano. Y desde la muerte de la madre de Víctor, algo cambió en él. Ahí es el motivo por el cual él quiere desafiar a la muerte y crear pues esta vida eterna. Entonces vamos viendo cómo Víctor cae en esta ambición de crear y de tener el poder de la vida y de la muerte al mismo tiempo. Y es un personaje muy ambicioso, por ratos muy odioso también. Quien resulta ser una persona con más bondad es su hermano, porque él mismo cuenta en la historia que su hermano sí recibió el cariño de su padre, aunque su madre era ausente, y que era una persona pues como cualquier otra. Una persona normal, que en ese momento, claro, ellos eran adinerados, entonces era una persona exitosa, con amor, tranquila, mientras Víctor se enfrascaba en estos pensamientos de buscar la perfección, de crear algo, y ahí él, pues, en esta búsqueda encuentra mucho rechazo, pero a la vez apoyo del tío de Elizabeth, quien en la película resulta ser el interés amoroso de su hermano.
y la persona con la que se va a casar, su hermano. Entonces el tío de Elizabeth le dice, ¿sabes qué? Yo te pongo dinero para que crees tus experimentos y logres hacer, pues traer la vida de nuevo a un cuerpo que ha muerto, crear, digamos, el cuerpo perfecto y regresarle la vida a alguien. Entonces, a través de la película, nosotros sí vemos muy marcado el mensaje de que Víctor sí está obsesionado con esto, pero también vemos mucho el estilo de Guillermo del Toro, porque ahí en ese lapso en el que Víctor está intentando recrear la vida a través de la muerte, vemos cómo recoge cuerpos, cose, hace cosas como muy grotescas que son parte también del estilo de Guillermo del Toro. Y cuando al fin logra crear a este espécimen perfecto y que por un accidente llega a tener vida, vemos cómo Víctor ya no estaba interesado en eso, como que algo no le pareció en lo que creó. Parecía bastante decepcionado, pues su hijo, su criatura que él creó, solamente podía, o al menos en ese momento sabía decir una palabra y era Víctor. Entonces Víctor pensaba que esta criatura no era inteligente, que carecía de todas estas cosas que él intentó poner en él. Entonces, cuando él crea una vida a partir de la muerte, a partir de, pues, partes de personas que habían sufrido, porque él recolectaba cuerpos para sacar las mejores partes y crear, pues, a su hijo, mm, también recolectaba, pues, partes de personas que habían sufrido, aunque fueran las mejores partes de diferentes cuerpos, eran personas que habían muerto en la guerra, personas que no tenían casa, que morían en la horca. Entonces, Víctor intenta crear una vida que creo que sus expectativas, no sé en dónde estaban, al menos en la película, y cuando cobra vida y se da cuenta que, pues, está en ceros, realmente es una vida que comienza, se decepciona porque carece de una inteligencia. Yo creo que él pensaba que iba a ser un hombre que iba a hablar en ese momento, iba a accionar y todo. Pero lo que Víctor no entendía, y creo que fue lo que lo condenó durante toda su vida, es que lo que tenía era un nuevo inicio. Una persona que acababa de nacer, que no tenía malicia, a pesar de que había nacido de la muerte y había nacido de muchos pedazos y muchas partes tristes y muchos recuerdos traumáticos. Él no entendía que estaba creando algo y que su criatura, su hijo, se iba a moldear, pues, a como Víctor lo iba a hacer. O sea, si Víctor lo trataba mal, si Víctor le mostraba miedo, le mostraba violencia, la criatura simplemente se iba a cohibir, iba a ser, muy inseguro, muy triste, y Víctor nunca intentó darle lo que necesitaba en ese momento, Frankenstein, que era el amor. Lo que necesitaba era el amor, pero Víctor, siendo un científico, o creo que cegado por este interés de crear una vida inteligente, no se daba cuenta que eso era lo principal y lo único que necesitaba. Y bueno, después de su decepción, Víctor cae en creo que en una depresión, no trata bien a su hijo y bueno, hubo un accidente que causó la muerte del tío de Elizabeth, que claro que digamos de cierta forma Víctor era responsable, entonces Víctor estaba aislado de todo, nadie sabía qué había pasado, ni siquiera su hermano. Ah, y para eso antes de que todo esto pasara, de que naciera su hijo, eh, Víctor había intentado conquistar a Elizabeth, al menos en la película no era el interés amoroso, o al menos no era con la persona con la que iba a estar comprometida, porque era la prometida de su hermano, pero Víctor trataba de insistir en estar con Elizabeth cuando Elizabeth decidió, pues no, o sea, marcar su línea. Entonces, ya Víctor tenía una vida con demasiados errores. Había engañado a su hermano porque estaba enamorada de su cuñada, había de cierta forma matado al tío de Elizabeth y tenía a su hijo encadenado en un sótano, lo trataba como si fuera un animal porque él no entendía que era una nueva vida y que era una vida simplemente diferente, que necesitaba amor, como les decía. Entonces llega su familia de Víctor, su hermano y su cuñada a visitarlo y se dan cuenta que pudo lograr esta hazaña, que creó a su hijo y solamente Elizabeth fue la única que pudo ver a su hijo
como otra persona, como alguien que no tenía errores, que era simplemente una persona que tenía miedo. Pero para esto Víctor ya estaba muy asustado, no sabía qué hacer. Creo que él pensaba que la situación estaba fuera de su control, y claro que le estaba fuera de su control. Había creado una vida con mucha fuerza, incapaz de dañarse. Y en ese entonces, pues Víctor decide intentar matarlo, decide prenderle fuego a la mansión e irse. Y ahí creo que él piensa que todo acaba, pero su criatura no muere. Realmente él, todas las heridas que le salen, pues sanan. Entonces nosotros vemos cómo termina su relato de Víctor hasta ahí. O sea, todo lo que le cuenta el capitán Walton se lo cuenta hasta ese momento. Esa es la perspectiva de Víctor. Pero, oh sorpresa, llega su hijo, quien lo estaba persiguiendo, llega hasta el barco y a como Víctor lo describía, no era nada de eso. Sí vemos muchas escenas en las que él está ahí en la casa, está encadenado, parece que fuera un monstruo sin control, pero cuando llega al barco, a pesar de que había tenido un enfrentamiento contra los soldados del capitán Walton, llega y es una persona diferente, una persona que habla, que razona, que siente y que le dice, pues si mi amo ya te contó su historia, yo te voy a contar mi versión de la historia. Y le cuenta cómo desde su punto de vista, y creo que esto es lo más valioso de la película, el punto de vista del hijo, el punto de vista de la criatura, o yo le voy a decir Frankenstein, el punto de vista de cómo él vivió su vida. Él quería mucho a Víctor, pero Víctor nunca le mostró amor, porque Víctor carecía de ese amor, careció de ese amor cuando era niño y aunque él pudo haber encontrado un camino para superar todos esos traumas que tenía con su padre, nunca lo hizo porque estaba cegado por esta ambición de controlar la muerte. Y vemos pues cómo es su camino de Frankenstein, cómo tiene que superar rechazos, cómo lo veían como un monstruo y él solamente quería ser parte de, quería que lo tomaran en cuenta como otra persona más. Vemos cómo él sobrevive al incendio de la mansión y huye y llega a una cabaña de unos cazadores, los cuales ellos no saben que Frankenstein se oculta y se oculta casi durante mucho tiempo. eh, y él empieza como a hacer estos tipos de actos de amabilidad para esa familia, pero sin que se den cuenta. Entonces la familia dice que quienes le ayudan a cortar el pasto, quienes le llevan comida, es un espíritu del bosque cuando es él, pero él no se deja ver porque sabe que si lo ven, no lo van a aceptar como es. Entonces esa familia se va y dejan detrás, bueno, se van a pasar el invierno a otro lugar y dejan a el anciano o el abuelo de la familia, quien él dice que todos los inviernos se las pasa en esa cabaña, que él decide quedarse, y es ahí cuando Frankenstein toma el valor, o al menos la criatura toma el valor de salir, porque este anciano estaba ciego. Entonces, él, digamos que entiende el anciano que él es el que les ha estado regalando las cosas, que los ha estado ayudando en su cosecha, en cuidarlos. Y ahí comienza una amistad muy bonita en la que, aunque este hombre no lo veía, lo sentía, lo escuchaba y sabía que era alguien más simplemente, que a lo mejor era diferente, pero era una persona que necesitaba amor. Y lo enseñó a leer, le enseñó a hablar. Lo único que Víctor necesitaba hacer por él, lo hizo este señor, que tristemente fallece en la película, pero después de su fallecimiento, pues el hijo decide ir a buscar a su creador. Y esto es con el objetivo de pedirle solo una cosa que no le permitió cuando lo creó, y es que el hijo no puede morir, es casi inmortal, y lo va a buscar para pedirle que le cree a alguien como él, alguien con quien pueda compartir su vida y que le entienda, que sea alguien parecido a él. Pero cuando llega a pedirle esto a Víctor, era la boda de su hermano, de William y de Elizabeth, y Víctor lo rechaza por completo y hay un enfrentamiento en el que tristemente termina falleciendo Elizabeth. Y a consecuencia de esto, el hijo le dice a Víctor que si ya no pudo hacer nada por él,
que él lo va a hacer sufrir en vida y lo va a perseguir hasta el fin del mundo. Entonces nosotros vemos cómo no es el hijo quien persigue a Víctor, sino Víctor persigue al hijo porque quiere acabar con él y no puede. Entonces es este como círculo de locura en el que los dos caen porque Víctor intenta matarlo, intenta destruirlo y él solamente se va, o sea, su hijo solamente huye de cierta forma, pero siempre está cerca para atormentarlo. Y es ahí cuando llegan al hielo. Ya había pasado demasiado tiempo de esta persecución, meses, probablemente años, y Víctor ya se encontraba en un muy grave estado de salud. Y cuando ya está culminando esta película, nosotros vemos pues a los dos parados uno frente al otro, uno derrotado y otro que no puede ser derrotado. Y el hijo, su criatura, lo único que le comunicó, que le intentó decir era que necesitaba que lo quisiera, necesitaba que él lo aceptara, que él solamente quería que lo amara. Y Víctor nunca se dio cuenta de eso, ya hasta sus últimos momentos, en los cuales, déjenme decirles que yo desde ahí yo ya estaba ahí con la lágrima. Y es que con la música en la película ya nos tienen en ese momento que ya es el cierre para mostrarnos cómo Víctor, pues, le pide perdón a su hijo y admite por primera vez que es su hijo, que es su creación y que él lamenta no haberle podido dar lo que necesitaba. Y es ahí cuando su hijo lo perdona y Víctor fallece. Y después de esto, pues, el hijo sale, el capitán lo deja ir y vemos cómo él camina hacia el horizonte en el hielo y de cierta forma encuentra su paz. Y ahí finaliza la película y amigos, es que yo creo que si la ven van a llorar. O sea, de verdad es tan poderoso el mensaje que nos dan en ese momento, cómo culmina la película, cómo nos transmiten este mensaje de que él no era el monstruo. Quien era el monstruo siempre fue Víctor, porque Víctor carecía de esta humanidad, de esta simpatía por las personas, por la vida en general, desde el momento en que hacía estos experimentos para mostrarle al público que era posible su teoría, y es que armaba cuerpos y les daba como energía, y realmente pues la energía les daba vida y los desconectaba. Nosotros veíamos cómo okey, entendemos que la ciencia requiere, pues, muchos experimentos, pero él no era su objetivo realmente apoyar a la gente a través de este experimento, sino ser el dueño de la vida y ser el dueño de la muerte, sin importarle lo que le costara, siendo una persona egoísta y egocéntrica al mismo tiempo. Y su hijo es solamente una persona que había nacido, una persona que no conocía nada, una persona que estaba llena de inocencia y que solo necesitaba una guía, un respeto, un amor. Nosotros vemos muy claro en la película esto, y a diferencia de otras versiones de Frankenstein en la que muestran, pues, al monstruo como un monstruo realmente, como, eh, alguien que es malo y que Víctor se le salió de las manos, aquí nosotros vemos cómo las personas pueden ser los monstruos, realmente, los que hacen tanto daño, los que cambian por completo el curso de una vida. Y que bueno, finalmente, pues el hijo era alguien que quería vivir, alguien que encontró paz entre todas las tragedias que le pasaron, entre su soledad también. No sabemos qué pasa con él después, pero creo que es excelente la película. Me gustó muchísimo, muchísimo. Eh, Me encantó cómo actuó Oscar Isaac. Lo odié en la película, pero quien más me encantó cómo actuó es Jacob Elordi. Vaya, creo que es probablemente su mejor actuación hasta el momento y conecta mucho entre la sensibilidad que él tiene como actor y persona, que no lo conozco, claro, pero he visto muchas entrevistas de Jacob, cómo habla acerca del cine, cómo habla acerca de la vida, y cuando lo entrevistan acerca de esta película, cómo habla no solo de un trabajo, sino desde la perspectiva de cómo esto es un ejemplo de la humanidad, de las consecuencias que hay detrás de una persona que ha sido maltratada.
Entonces, me encanta cómo él transmite mucho el mensaje de esta criatura, del hijo. Es una versión que probablemente no hemos visto, físicamente hablando, y es muy diferente, no es el Frankenstein que conocemos, pero creo que va muy bien acorde a la película. Y ojalá nominen a Jacob Elordi como actor de reparto, porque no creo que entre como protagonista. Ojalá lo nominen y ojalá tenga la oportunidad de ganar un premio, porque de verdad, este es uno de los mejores trabajos de su carrera. Y a Guillermo del Toro, que con este trabajo que estuvo desarrollando durante 30 años y que dice que va a culminar, pues, esta etapa de hacer, cines que hablen un poco más de monstruos, un poco más de suspenso oscuro. Me encanta cómo termina esta etapa de su carrera y cómo sigue haciéndonos, eh, entender sus mensajes, aunque nosotros veamos estas criaturas, que son fuera de lo común, que no pertenecen, digamos, a nuestro mundo de cierta forma, cómo nos hace entender la humanidad a través de ellos. Me encanta que logró lo que quería y que a la gente le esté gustando este proyecto también. Estoy muy feliz por él y estoy muy feliz que sea un director mexicano, que se haya tomado tanto tiempo para entender una novela, para leer detrás de cada página, entre páginas, y crear una historia a partir de la historia. Creo que es magnífica, la verdad. Probablemente no sea película del año, eh, pero estoy muy feliz de haber visto esta película. Creo que me ha inspirado y me ha tocado en ciertas formas que ninguna otra película en el año lo ha hecho, y es por eso que se ha vuelto una de mis favoritas del año, y probablemente de mi top 5 de recomendaciones que deben de ver sí o sí. Va a salir en plataformas y espero que le den una oportunidad a esta película, pero si pueden ir al cine, si tienen cines en su ciudad para ver esta película, háganlo. Háganlo y véanla en cine porque vale muchísimo, muchísimo la pena. Y sé que les he dicho de muchas otras películas, pero esta de verdad es una obra de arte. Y bueno, con esto concluyo el episodio. Y no me despido sin antes recordarles que pueden seguir al programa como @yalavimedia en Instagram, como ya la vi en TikTok y a mí como Miroslava San con doble N. Espero hayan disfrutado este episodio y nos vemos hasta la próxima.